Saludos, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Que Dios te bendiga. Recibe un caluroso saludo desde Costa Rica, Alajuelas, Sabanilla, para que recibas hoy también, como en el programas pasados, puedas recibir la bendición de Dios, puedas recibir el favor de Dios. Hoy vamos a tener una continuidad y un final de lo que es la envidia, de lo que trajo la envidia a José cuando fue traicionado, burlado y casi que destruido por sus hermanos, los patriarcas. Y hoy vamos a ver cuántas cosas puede hacer Dios, cuántas cosas puede mover el Señor en la vida de cada uno cuando nos mantenemos fieles y firmes a lo que Dios quiere que hagamos y quiere que movamos. Si nosotros nos mantenemos firmes en el propósito de Dios, en lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, vamos a tener el respaldo de Dios aún cuando hay envidia, aún cuando seamos traicionados por quien sea. Lo que Dios tiene para nosotros se va a cumplir, así tenga que pasar por donde tenga que pasar, con quien tenga que pasar, Dios va a hacer la obra en cada uno de nosotros. Hoy vamos a ver cómo las maquinaciones de nuestros enemigos son frustradas. En Salmo 33:11 dice: pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Dios tenía un propósito para con José, y aun cuando lo metieron en una cisterna, aun cuando quisieron matarlo, aun cuando quisieron hacer con él lo que quisieran hacer, se cumplió el propósito de Dios en la vida de José. Job 5:12 dice: frustra los pensamientos de los astutos para hacer vana la obra de sus manos. Habíamos quedado la otra vez allá en el libro de Génesis, en el capítulo 37, verso 36, dice: mientras tanto los mercaderes madianitas llegaron a Egipto, y allí vendieron a José a Potifar, quien era un oficial del faraón, rey de Egipto. Potifar era capitán de la guardia del palacio. En Génesis 39:2 dice, en el verso 2 dice: el Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en casa de su amo en Egipto. Y quiero narrar algo rápido en la situación que vivió José allá con Potifar. Potifar encontró las cualidades que sus hermanos no encontraron en José, y se lo llevó a servir a su casa. Potifar le dio espacio en toda su casa, en todo lo que él tenía, solamente que en un momento dado le dice solamente sobre su esposa no tenía derechos. Pero resulta que esta señora se había enamorado de José. Y un día José andaba allá en el verso 11 dice: un día José andaba haciendo sus quehaceres y entró a la habitación en donde estaba esta señora. Y esta señora le dijo a José: acuéstese conmigo. José le dijo que no. José salió huyendo, y en lo que él salió huyendo, ella le echó mano del manto de José, y entonces ella gritó a los demás sirvientes y dijo que él había querido violarla. Y entonces ahí otra vez José está en una situación difícil. Potifar, por ser un general de la guardia, lo toma, lo lleva a la cárcel, y ahí está en la cárcel por mucho tiempo, hasta que es reconocido por algunos sueños que profetizó lo que estaba pasando en medio de esos sueños al copero y al panadero. A uno le profetizó que iba a ser restaurado en su lugar de trabajo,
y al otro que vio frutas y que vio pájaros que comían las frutas, a ese le dijo, usted lo van a matar, lo van a desaparecer. Y así se cumplió cada uno de estos sueños. Pero José estaba ahí en la cárcel, pero mientras José estaba ahí en la cárcel, encontró el favor de Dios ahí, porque Dios estaba respaldándolo, y también encontró el favor de los que estaban, de los que tenían mando en medio de ese presidio. Su forma de moverse bajo el poder de Dios, bajo la cobertura de Dios. Por eso es importante que cada uno de nosotros hagamos lo que hagamos, nos movamos a donde nos movamos, estemos bajo la cobertura de Dios. Porque a veces nosotros pedimos el favor de Dios, pedimos el respaldo de Dios y no estamos bajo la cobertura de Dios, sino que estamos caminando en nuestros propios pensamientos, en nuestra propia opinión de las cosas. Y así no funciona el asunto en Dios. El asunto es que para que funcione hay que estar sometido a la voluntad de Dios. Porque este José, ya vemos por lo que ha pasado. Bueno, ya ahorita, ahí en la cárcel, mientras estuvo con Potifar, él era esclavo, sirviente de Potifar. Ahora está en una cárcel sirviendo a otros presos ahí en la cárcel, pero con el respaldo de Dios. ¿Y por qué digo el respaldo de Dios? Porque quizá otro hombre, otra persona hubiese tomado la oportunidad que le estaba ofreciendo la esposa de Potifar y no sé, haberse ido por la vía más fácil, y sin embargo tomó la vía natural para un hombre de Dios y trajo sus consecuencias que estaban siendo controladas por Dios. Nunca, cuando usted esté pasando por una situación difícil, estás fuera del control de Dios. Aunque a usted le parezca que todo está terminado, que todo está para muerte, Dios está controlando todas las cosas. Y ahora encontramos a un faraón que tiene sus sueños también. Y entonces, hasta muchos años después, el copero, el que le dice al faraón, hay un hebreo allá en la cárcel que ese me profetizó el sueño, y entonces lo dicen, y estamos hablando de cuando este faraón tuvo el sueño de las vacas gordas y vacas flacas, de las espigas, de las 7 espigas. Eso tenés que leerlo ya en Génesis 41. Y el faraón lo que quería era que alguien le dijera el sueño y le diera la interpretación. Porque los otros que estaban ahí a la par de faraón, era muy fácil inventar cualquier cosa si faraón les contaba el sueño. Pero faraón quería que le dijeran el sueño y que también le dieran la interpretación. Y entonces José le dice, los sueños no están en la mente y el corazón de los hombres, sino dame tiempo para consultar con Dios y yo traeré una respuesta a lo que usted desea. Porque el faraón estaba asustado al ver unas vacas flacas que se comían a las gordas, y se estaba profetizando de la calamidad que iba a venir para Egipto, de la hambruna que venía para Egipto y demás naciones. Y entonces José hace su trabajo como hombre de Dios, como esclavo, porque no era un hombre libre. Y cuando el faraón oye que le dan el sueño y le dan la interpretación, entonces de parte de Dios, podemos decirlo, de parte de Dios, faraón reconoce todo el potencial que había en la vida de José. Y lo único que se le ocurrió al faraón fue nombrarlo jefe de todo el país. Solamente el mayor en medio del gobierno de Egipto
el mayor era Faraón. Y después de ahí, José era el que tomaba las decisiones. José fue el que movió todo para poder mitigar la hambruna que venía. Y pues así lo hizo. Y ahí, en medio de esta situación, es cuando los hermanos se cumplen los sueños de José, muchos años antes, siendo él un muchachito, y se cumplen los sueños y ellos tuvieron que postrarse delante de José. Pasaron muchos años, muchas calamidades, pero el sueño de José se cumplió porque era un sueño dado por Dios. Entonces, ¿qué podemos entender con todo esto? Cuando el faraón le dice, tú quedas a cargo del palacio, a cargo de todo, solo yo voy a ser mayor que tú. Ministros y todo eran menos que José. Entonces ahí es donde se ve cómo Dios comenzó a honrar la vida de José, cómo Dios comenzó a honrar la fidelidad de José para con Dios. Y vamos a ver el Salmo 21, 11, dice, aunque conspiren contra ti, sus maquinaciones malignas jamás prosperarán. Yo no sé cuánto sufrió José, cuánto le dolió a José, toda su vivencia, todo lo que ahí tuvo, pero Dios estaba ahí con él y toda conspiración contra él, ahí él tenía el poder en la mano para mandar a destruir a quien él quisiera destruir, pero sin embargo ahí él pudo someter su vida a Dios, no castigar a sus hermanos, porque todo este trabajo, y por eso estoy leyendo este salmo, porque todo lo que es estas maquinaciones, todas estas confusiones que sufre el hombre de malos sentimientos, las produce Dios cuando Dios está protegiendo a uno de sus hijos. No es lo que yo pueda hacer, porque yo puedo hacer muchas cosas y puedo amargarme, puedo dañar mi hígado, pero si yo postro mi corazón, postro mi vida delante del Señor, el Señor va a sacar a flote todo lo que Él ha puesto en mí para que yo desarrolle. Perdón. Salmo 118, con esto estamos terminando. Salmo 118, versos 5 y 6. En mi angustia oré al Señor. Pensemos que eso le pasó a José. En mi angustia oré al Señor y el Señor me respondió y me libró y me liberó. El Señor está de mi parte, por tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Y si ese fuera nuestro pensamiento y si ese fuera nuestro actuar en el caminar nuestro día a día, tendríamos mayores victorias de las que hemos visto hasta hoy, pero nosotros queremos arreglar las cosas espirituales con lo natural y las cosas no funcionan así. Las cosas funcionan si yo me someto a la voluntad de Dios, aunque me duela, aunque tenga que llorar. No sé cuánta amargura y cuánto dolor sintió José allá cuando sus hermanos, y que eran los mayores, lo sumergieron en un hueco. Y después de ahí sale y es calumniado por la esposa de Potifar. Y después entra a la cárcel y él da los sueños. Y cuando, algo que no comenté antes, cuando él da los sueños, le dice al copero, háblale de mí al faraón, háblale. Porque cualquiera desea salir de una cárcel, de una prisión. Y este copero no le habló al faraón hasta que fue el tiempo de Dios. Y en el tiempo de Dios, Dios restauró todo lo que había sido ya formado, ya capacitado por Dios en la vida de José. Ya tenía rango de hombre de Dios, ya tenía rango para que tuviera el mando aún por sobre sus enemigos.
y que no se levantara en soberbia en el mismo sentir de sus hermanos para destruir a la gente, sino que Dios le dio un corazón perdonador también. Así es que sometámonos a Dios, y todo lo que venga en contra de nosotros es para fortalecernos, para un plan que Dios tiene, para que gobernemos por sobre algo y por sobre alguien. Porque aquí José gobernó por sobre muchos ministros, por sobre muchas personas. Entonces, deje que Dios haga, deje que Dios ministre a su corazón, que Dios sea el que deje llevar las cosas. No se interponga usted en el plan de Dios, porque nos va a doler más y vamos a sufrir más y se nos va a hacer más larga la caminata. Así es que Dios te bendiga y que esté muy bien. Estaremos viéndonos en una próxima. Bendiciones en el nombre de Jesús.